Continuando con la historia del rey saqueador de tumbas, el prota nos narra que habían vuelto a Nueva York utilizando el jet privado de la familia Hilton. Y aunque se suponía que Irene los llevaría de vuelta a Los Ángeles donde está la planta de Elixir, esta les había pedido que fueran a la casa con ella porque sus padres querían invitarlos. Al parecer esto había sido así debido a que la chica le dijo a su familia que se había liberado de la desgracia que la había atormentado durante tanto tiempo. Y por supuesto la familia Hilton estaba encantada y quería invitar a la persona a la cual la había liberado a una cena. Por supuesto el prota viendo esta oportunidad la aprovecharía de inmediato, ya que quería poner a la familia Hilton de su lado. Y todo esto para cubrirse las espaldas luego de herir a un pez gordo como lo era Keira. El chico estaba completamente seguro de que necesitaría algunos peces gordos que terminasen respaldándolos, entonces con esto todo iría a su favor, pero las cosas habían cambiado un poco. Nos encontramos actualmente en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. El asistente del prota mientras lo observaba le preguntaba a este último que si acaso no se iba a preparar para bajar, mientras que el prota se encontraba presintiendo algo. El prota le mencionaba a su asistente que podía sentir la fuerte aura de las reliquias del aeropuerto, a lo que el asistente le preguntaba al prota que si acaso eso era verdad. El prota, colocándose algo furioso, le mencionaba a su asistente que al parecer algunos molestos bastardos estaban a la espera allí afuera. Estos hombres uniformados y con armas procedían a mencionarle a todas las personas que se calmaron un poco, ya que ellos provienen de la agencia Pandora, y esa era una contramedida por su propia seguridad. Principalmente lo hacían para identificar a las personas que poseen reliquias, pidiéndole a estas que por favor se presentaran, ya que a partir de ese momento Pandora se encargaría de sus reliquias. Muchas personas que se encontraban en el aeropuerto se encontraban furiosos y otros mencionaban que eso era mentira, a lo que otros incluso añadían que no permitirían que sus reliquias sean quitadas. Uno de los agentes mencionaba que tenían una señal del detector de reliquias, a lo que rápidamente procedían a mencionar que en la dirección 1 hacia donde estaba el hombre alto tenían que atraparlo de inmediato. El hombre al escuchar esto inmediatamente procedió a echarse a correr mientras que le gritaba a los guardias que no tenían que hacerlo reír, ya que esa era su reliquia. Eventualmente el hombre fue capturado mientras que se encontraba insultando a los agentes llamándolos ladrones con ropa de agente, mientras que estos últimos seguían mencionándole a la gente que lo repetirían de nuevo. Para los propietarios de reliquias por favor tenían que ponerse justo al frente. El supervisor de todos estos agentes procedía a mencionar desde la parte de atrás que su primera tarea había sido llevada a cabo con éxito. Es entonces que el hombre procede a mencionarle a sus subordinados que tenían que castigar a todos aquellos que se resistieran para darle un ejemplo a los demás, y se nos menciona entonces que el hombre es un coronel. En ese momento un hombre se acercaba al coronel y le mencionaba a este que habían detectado una fuerte reliquia en las cercanías, y se sospechaba que se trataba de una reliquia relacionada con la riqueza. Bastante emocionado el hombre mencionaba que esta reliquia tenía relación con el dinero, entonces tenían que hacer un buen trabajo y atraparla de inmediato. Cambiando de escena observamos al prota y a sus acompañantes que se dirigían directamente hacia el interior del aeropuerto, mientras que el prota observaba a su asistente bastante nervioso y le mencionaba a este que no necesitaba estar tan rígido. El chico le mencionaba al prota que cómo no debería de sentirse nervioso si se encontraban rodeados por el enemigo en un aeropuerto, a lo que el prota le mencionaba que aunque eso sea cierto tenían una carta de triunfo. Inmediatamente el prota observando a Irene le mencionaba a esta que la carta de triunfo era ella, a lo que esta última le preguntaba al prota que a qué se refería. Sin tanto tapujos el prota le mencionaba a la chica que ahora que poseían la versión completa de la reliquia de Midas, entonces qué tal si la probaban en este sitio. La chica le mencionó al prota que nunca antes la había probado, a lo que el prota le mencionaba que era muy fácil, solamente tenía que hacerlo como cuando dominaba las reliquias. Confiado el prota le mencionaba a la señorita que le ayudaría si algo terminaba sucediendo, pero en ese momento la voz de Alto terminó impactando a todos en ese momento. Para cuando el prota se dio cuenta se encontraban rodeados por soldados, los cuales les ordenaban a todos estos que no se movieran ni un centímetro. En eso esta operación era comandada directamente por el coronel, el cual le mencionaba a los chicos que ellos forman parte de Pandora, la Administración Internacional de Reliquias, y ellos sabían perfectamente que llevaban reliquias consigo. En ese momento el prota se mencionaba que era Pandora, se jactaban de proteger a la humanidad de las reliquias, pero su verdadera tarea era entregar las reliquias que recogían al monopolista. Pensando en todo esto, el prota se mencionaba que gracias a esta organización el mundo se volvió tan injusto, pero en sus memorias Pandora se hizo unos años después, entonces hay un alto grado de diferenciación a como era antes. El prota se mencionaba que por lo menos sería hasta dentro de unos 3 años más, entonces el futuro había cambiado de nuevo. El coronel observando al prota le mencionaba al chico que al parecer se había asustado de muerte, pero no tenía que estar tan preocupado, ya que los dejarían ir si obedientemente entregaban sus reliquias. A lo que el prota le ordenaba al coronel que se perdiera. Este último se encontraba sorprendido por las palabras del prota. Y como es de costumbre con su confianza, el prota le mencionaba a este coronel que qué clase de autoridad tenía este para ordenarle entregar su reliquia.
Además le mencionaba a este que tenía que perderse si no tenía ganas de perecer en ese momento. El coronel algo tembloroso le mencionaba al prota que si acaso no querían ser desvividos, para luego proceder a reírse y mencionarle que al parecer él no estaba entendiendo la situación y que estaba tomando todo eso como una especie de broma. Furioso, el coronel le mencionaba al prota que si acaso este volvería a su sentido común si recibía un disparo en la cabeza, a lo que el prota le mencionaba a Irene que tenía que ir adelante. Entre susurros el prota le mencionaba a Irene que justo era el momento de emplear su reliquia. El coronel, que seguía furioso, le gritaba al prota llamándolo maldito tonto arrogante, que esa era la última advertencia que le daban, e inmediatamente le ordenó a todos sus soldados que procedieran a disparar. Pero algo completamente inesperado para este coronel terminó ocurriendo, pues las armas que tenían sus soldados rápidamente comenzaron a explotar en las manos de los mismos, generándole a algunos varias heridas mientras se mencionaban que por qué sus armas habían explotado. Observando toda la situación, el coronel se preguntaba qué demonios acababa de pasar. Mientras que por otro lado el prota le mencionaba a Irene que lo había conseguido bastante bien, a lo que la chica algo nerviosa le preguntaba al prota si acaso lo estaba haciendo bien. Tomando la mano de la señorita, el prota le mencionaba a esta que sí, para hacer su primer intento lo había hecho bastante bien. Mientras Irene se sonrojaba un poco, el prota sujetándola de la mano le mencionaba a esta que esta vez tenía que tratar de hacerlo un poco más fuerte, y esta se encargaría de ayudarla si la reliquia se le salía de control, a lo que Irene rápidamente acató las órdenes del prota. En ese momento el coronel se encontraba insultando al prota mencionándole que al parecer tenía una cabeza un tanto inteligente, pero ahora era momento de ver si podía bloquear algo como eso. Rápidamente el coronel le dio la orden a todos sus subordinados que tenían que cambiar rápidamente a las armas de segunda etapa. Le ordenó a sus subordinados que tenían que preparar las reliquias proporcionadas por Pandora y atacarían utilizando todas las reliquias al mismo tiempo. En eso observamos como la mano de Irene comenzaba a cubrirse de un brillo mientras que esta alcanzaba incluso al prota, y el chico confiado mencionaba que cómo se atrevían a pelear en contra de este, mientras que unas chispas terminaban envolviendo al prota y a sus compañeros y al mismo tiempo alcanzando a los guardias. Varias ventanas emergentes se hicieron presentes en ese instante. La primera mencionaba que todo el aeropuerto estaba bajo el control de la mano del fracaso. La segunda ventana emergente mencionaba que en un radio de 1 kilómetro de esa área se había convertido en el dominio de la mano del fracaso. La tercera ventana emergente mencionaba que la fuerte aura maligna estaba torturando a las reliquias del enemigo. En ese momento el prota le mencionaba a Irene que al parecer esa vez había funcionado bastante bien, mientras que observamos cómo todavía algo de brillo se desprendía del cuerpo de Irene. Observando más detalladamente a la chica, podemos notar cómo todo su cuerpo se encontraba brillando mientras que ésta hacía uso de las habilidades de su reliquia. Es entonces que podemos observar cómo las reliquias que poseían los agentes comenzaban a ser destruidas, e incluso algunos de estos agentes comenzaban a escupir líquido rojo por sus orificios, mencionando que se sentían bastante mal. El coronel, observando toda esta situación, para cuando volteó hacia el resto de sus subordinados, estos comenzaron a huir del sitio, llamándolos cobardes y preguntándoles hacia dónde se iban a ir. Tenían que regresar de inmediato. Pero para sorpresa del coronel, alguien terminó tomándolo de su ropa. Se trataba del prota, el cual, acercándole a su cara, le mencionaba que tenía que emitirle sus palabras a Pandora. El chico le mencionaba que en lugar de hacer leyes inútiles como esa, lo mejor que podían hacer era invertir su tiempo en algo productivo. Pero claro, el prota le mencionaba al chico que eso era solo si podía volver atrás, para luego mostrarnos cómo en el aeropuerto se hizo presente una gran explosión. Observando el área a la distancia se nos comienza a mencionar, y esto era narrado por las noticias, que al parecer hubo una explosión en el aeropuerto internacional de John F. Kennedy el 1 de marzo a las 2 p.m. Y mientras vemos a un vehículo nos damos cuenta que la información era transmitida por radio, mientras que se seguía mencionando que aún no se sabía el informe exacto del número de víctimas de ese accidente. Pero debido a los daños en el aeropuerto sería difícil que este continúe operando por un tiempo. Mientras observamos al prota, este se encontraba escuchando que los especialistas afirmaban que Pandora no podría eludir su responsabilidad de todo eso. Entre risas, el prota mencionaba que se lo merecían, ya que de esa forma estaban arruinando su propio progreso. El prota se encontraba mencionando a Irene que porque toda la atención la había recibido Pandora en el aeropuerto, entonces ellos serían los sospechosos detrás de eso y recibirían las maldiciones de los ciudadanos. A pesar de esto, el prota también sigue siendo una persona muy cortés y procede a agradecerle a Irene, ya que gracias a ella pudieron salir fácilmente de ese sitio sin ser golpeados, y al mismo tiempo también darle un fuerte golpe a la organización Pandora. La chica le mencionaba al prota que no había el más mínimo problema, pero en ese momento el prota le preguntaba a la chica que si acaso no se sentía enferma o sentía algo malo en su cuerpo. La chica, rápidamente quedándose seria, le mencionaba al prota que a qué se refería con eso, mencionándole a este que ella se sentía perfectamente bien. Pensando en la situación, el prota se mencionaba que era extraño, ya que ella había utilizado esa cantidad de poder tan enorme y no había forma de que no existiese riesgo o de que este no ocurra. El prota nos comienza a relatar que el riesgo es uno de los efectos secundarios después del uso de la reliquia, y a cambio de tomar prestado su fuerza y su poder, esta tortura a su amo cada vez que toma prestado su poder.
Entonces en el pasado Irene utilizó una gran cantidad de energía para volar el aeropuerto hace un momento, y su reliquia definitivamente pedirá su precio a cambio. El único problema ahora mismo es que el prota no puede adivinar qué es lo que le va a exigir la reliquia a la chica. Justo en ese momento escuchamos a Irene toser al lado del prota. Mientras vemos cómo toda la chica se convertía en una luciérnaga, esta le mencionaba al prota que no podía recuperar su aliento, a lo que el prota rápidamente se encontraba llamando la atención de la chica algo preocupado. Viendo al prota, Irene le mencionaba a este que no podía respirar en lo más mínimo, mientras que la cara del prota había cambiado completamente. Este se encontraba maldiciendo y mencionaba que entonces estaba empezando. Mientras el vehículo se movía por la autopista, Irene seguía tosiendo. Tanto el chofer como el asistente del prota se encontraban preocupados. El chofer le preguntaba a Irene que si acaso se encontraba bien, mientras que el asistente del prota preguntaba qué era lo que estaba pasando. La chica, comenzando a colocarse en posición fetal, le mencionaba al prota que no podía respirar, mientras que este último seguía alarmado gritando el nombre de la chica. En ese momento el prota se detuvo a pensar por unos segundos y mencionaba que entonces estaba comenzando el riesgo de la reliquia. Pero bueno, eso era de esperarse porque ella utilizó mucha energía para volar todo el aeropuerto. El prota se preguntaba que cuál era el riesgo, preguntándose si acaso es del tipo que le da una experiencia dolorosa al cuerpo del usuario. Maldiciéndose, el prota mencionaba que entonces todo eso sería bastante problemático. Inmediatamente el prota colocó su mano en el hombro de Irene mientras le mencionaba a la señorita que tenía que calmarse un poco. El prota le añadió a Irene que intentaría presionarlo utilizando su dominio, mientras que Irene se encontraba jadeando debido al dolor. Justo en ese momento todo el cuerpo de Irene dejó de brillar y esto último sorprendió al prota. Este rápidamente volvió a gritar el nombre de Irene preguntándole a Irene que si acaso se encontraba bien, que tenía que sacarlo, tenía que comenzar a respirar. Mientras el prota se encontraba preocupado por Irene, su asistente se encontraba haciendo las preguntas más coherentes de todas, preguntando por qué se había vuelto así de repente. Pero antes de que la cosa pudiese agravarse un poco más, observamos cómo Irene se sentó derecha rápidamente y el prota nuevamente volvió a gritar el nombre de la señorita. En ese momento, Irene volteó hacia donde estaba el prota con los ojos muy abiertos, dejando a este sorprendido, a lo que el prota le mencionaba a la señorita que tenía que esperar mientras que ésta comenzaba a acercarse a él. El prota le mencionó a la señorita que sentía decirle esto, pero al parecer estaba actuando como una lunática, preguntándole que si acaso de verdad estaba bien. Mientras que Irene se acercaba lentamente al prota, este comenzó a sentir el verdadero terror, procediendo a gritarle a Irene que qué era lo que pasaba con ella. Y más preocupado que el prota estaba su asistente que le preguntaba a este qué era lo que estaba pasando, pero justo en ese momento todo se calmó y pasó a ser un poco más íntimo, ya que podemos observar cómo Irene se encontraba abrazando al prota de la nada. Y fue entonces que el prota se dio cuenta que mientras Irene se encontraba abrazándolo, este pudo notar algo extraño en ella, preguntándose por qué ahora se encontraba oliéndolo. El asistente del prota, observando toda esta situación, le preguntaba al chico que si acaso se encontraba bien, a lo que el prota le mencionaba que sí, solamente que su riesgo había terminado justo ahora. El prota rápidamente procedió a mencionar que ella se había quedado dormida, a lo que el asistente le preguntaba si acaso lo había hecho tan rápido. Justo en ese momento aparece una ventana emergente que le menciona al prota lo siguiente. Después de utilizar la reliquia de Midas, el usuario mostraría su codicia interior. Sentiría un fuerte deseo por las cosas de la codicia y sentirá un fuerte deseo por las cosas que quieren y harían cualquier cosa para conseguirlo. En otras palabras, Irene quiere novio. El prota, luego de leer esto como si le estuviese hablando al cuervo, le mencionaba a este en voz alta que si se lo iba a decir tenía que habérselo dicho mucho antes, maldiciendo al cuervo en ese momento. En eso la ventana emergente vuelve a aparecer y le menciona al prota que esta vez ella estaba deseando el olor corporal del chico. Inmediatamente Irene terminó despertándose y observando que se encontraba encima del prota. La chica de manera inmediata se colocó roja y rápidamente procedió a dar un fuerte grito. Tomando su asiento, Irene, toda avergonzada y apenada, se disculpaba con el prota y le mencionaba que no sabía lo que estaba haciendo, a lo que el prota le mencionaba a la chica que eso estaba bien, tenía que quedarse tranquila. El prota le explicaba a la chica que ella no tenía que preocuparse de nada, ya que la reliquia fue la que la forzó a hacer eso. Y ese en teoría fue el precio a pagar por tener que utilizar la reliquia. Preocupada, Irene le preguntaba al prota que entonces no debería de utilizarla sin cuidado, a lo que el prota le mencionaba que sí, pero... Sin dar tantos rodeos, el prota le preguntó a la señorita si acaso le gustaba el olor del sudor de un hombre. A lo que, como es de esperarse, Irene rápidamente se colocó nerviosa por esta pregunta. El prota, comenzando a olerse, le mencionaba a Irene que tenía que olvidarlo, ya que le había preguntado algo impropio, aunque bueno, en ese momento no se encontraba sudado. El prota se preguntó entonces entre dientes qué tipo de olor le gustaba a la señorita. Dejando las escenas románticas de doramas coreanos, nos encontramos ahora en la mansión Hilton. El asistente del prota, algo nervioso, procedió a llamar la atención de este y le mencionaba que como pensaba no se sentía bien, entonces ¿podía quedarse en el coche en ese momento? El prota le preguntaba al chico que qué era lo que quería decir. El chico le mencionaba al prota que no quería encontrarse con George Hilton, ya que si se encontraba con este, entonces esta vez estaba completamente seguro de que sería carne muerta. Irene, con una sonrisa en el rostro, le mencionaba al chico que no tenía nada de qué preocuparse, ya que su hermano no se encontraba en casa en ese momento, a lo que este último mencionaba que si ese era el caso, entonces ella tendría que ir con este.
Aún así no dejaba de estar cauteloso, mencionando que sentía que se encontraba en peligro, mientras le mencionaban que ahora mismo estaba actuando como un psicópata. El prota le mencionaba al chico en ese momento que tenía que dejarse de tonterías y bajarse del vehículo. Y yendo en contra de todos los planes de su asistente, el prota le mencionaba al chico que visitarían a la familia Hilton muy a menudo a partir de ese momento, así que tenía que dejar de esconderse desde un principio. Además, el prota le mencionaba al chico que si era descubierto solamente tenía que rogar por misericordia, ya que tenía que pagar por sus pecados de una manera u otra. Alterado, el chico le mencionaba al prota que sería desvivido siquiera antes de poder suplicar por su vida, ya que también había estafado a mucha gente cercana a ellos. Luego de refunfuñar por un rato, eventualmente el chico tuvo que descender del coche para comenzar a entrar a la mansión Hilton. Irene, luego de haber bajado del vehículo, se ofreció personalmente a ser la guía del prota para dirigirse hacia la parte donde se iban a encontrar con sus padres, a lo que el prota rápidamente agradeció este gesto de la señorita. Mientras vemos al asistente del prota observando hacia todas las direcciones, Irene procedía a mencionar muy feliz que había pasado mucho tiempo desde que había estado en casa, y esto era debido a que temía que la desgracia cayera sobre su familia, así que se quedaba en hoteles y cosas así para mantenerse lejos de casa. Emocionada, Irene seguía mencionando que ya no tenía que hacer nada como eso, por lo cual para ella todo eso se sentía como un sueño, volviendo a agradecerle al prota por todo lo que había hecho por ella. El prota le mencionaba a Irene que no tenía que agradecerle nada, ya que ella también lo ayudó en la subasta esa vez, a lo que Irene rápidamente le mencionaba que aún así mientras observaban unos vehículos que se encontraban en el estacionamiento. Enfocándose en el Ferrari azul, Irene procedía a mencionarle al prota que ese Ferrari azul que se encontraba allí es el vehículo de su hermano, haciendo que el asistente del prota rápidamente se asustara. Y antes de que el chico pudiese reaccionar, una persona se encontraba apuntándole a la cabeza con un arma, preguntando quién era ese tipo. Furioso mientras apuntaba a la cabeza del asistente del prota, el hermano de Irene le preguntaba si acaso ese no es el estafador que le había vendido un cuadro falso, a lo que el chico rápidamente procedió a llamarlo hermano mayor. El hermano de Irene, bastante insultado por esto, le preguntaba que a quién llamaba hermano mayor, llamándolo imbécil, mientras que el chico se encontraba gritando e Irene le preguntaba a su hermano mayor que qué era lo que estaba haciendo ahora mismo en casa. Mientras observamos al asistente del prota de rodillas, George procedía a mencionar que había recibido una llamada urgente de casa, por lo cual había regresado lo más pronto posible, y le mencionaba a su hermana que había pasado una buena cantidad de tiempo sin verla. Por otro lado, el asistente del prota pedía que por favor no acabaran con que se había equivocado, exigiendo que por favor lo perdonaran. Pero George parecía bastante furioso, mandando a callar al chico y llamándolo imbécil. Le mencionaba que si iba a pedir perdón entonces debería de haberlo dicho antes. Por esa misma razón, esa vez acabaría con él personalmente para que no pueda hacerse el muerto luego nunca más. El chico rápidamente volteó hacia donde estaba el prota y le mencionaba a este llamándolo líder que tenía que decir algo, ya que realmente terminaría pereciendo si las cosas continuaban de esa manera. En eso el prota, sonriendo y observando a George, le mencionaba a su asistente que tenía que pagar por sus fechorías, a lo que este último le mencionaba al prota que realmente era una mala persona. Aún así, encarando al hombre, el prota le mencionaba que la vida de su asistente era demasiado cara para algo como eso. Confiado, el prota le mencionaba al hombre que habían ayudado a su hermana a levantar su maldición, y él también había ayudado, así que ¿lo podría dejar pasar por esta vez?, le preguntó el prota. Continuó mencionándole al prota que qué tal si utilizaban eso como el precio por haber sido estafado, a lo que el chico le mencionaba al prota que realmente era un gran líder. Observando a su hermana sonreír, George procedía a mencionar que entonces era verdad lo que Irene le había contado, entonces al parecer ustedes fueron los que le ayudaron a salir de esa maldición. El prota le mencionaba al chico que eso es cierto, y por eso estaban ahí hoy, pero rápidamente es interrumpido por George, el cual procedía a mencionar que eso no le importaba para nada. En eso George le mencionaba al prota que no había sacado la reliquia del cuerpo de su hermana, sino que hizo que ésta residiera completamente en su cuerpo, entonces ¿cómo podría llamar a eso una liberación de su maldición? Y en eso George tomó la pésima decisión de apuntar al prota con su arma mientras le mencionaba a este que eso también lo convertía en un estafador y que por supuesto era más que obvio que este se encontraba del mismo lado que el estafador de la pintura. Irene se alarmó bastante e intentó llamar la atención de su hermano mientras mencionaba al prota que no sabía nada de las reliquias, pero seguía gritando como si lo supiera todo. El prota le mencionaba al hombre con una cara muy seria que la reliquia ya estaba residiendo en su cuerpo desde un principio, simplemente le habían ayudado a poder controlarla. Además de esto, el prota seguía mencionando que la reliquia que se encontraba en el cuerpo de Irene nunca podría ser removida, a lo que el hombre le preguntaba al prota que cómo podría estar tan seguro de eso. Continuó repitiéndole al prota que cómo podía garantizarlo completamente, preguntándole si entonces Irene tenía que vivir así por el resto de su vida, mencionándole al prota que no tenía que hacerlo reír. Le mencionaba a su hermana que tenía que esperar, ya que él se encargaría de encontrar a un especialista en reliquias que pueda extraerla de su cuerpo, a lo que el prota se encontraba pensando que ese bastardo realmente se estaba pasando de la raya. El prota seguía pensando que ni siquiera estaba escuchándolo y se encontraba preguntándose si acaso el rechazo del hombre hacia las reliquias no era demasiado severo. El prota, recordando una plática que había tenido con Irene hace mucho tiempo, se mencionaba que la familia Hilton es devota a la religión caótica, y creo que aquí hay una mala traducción ya que quisieron decir católica, o es lo que yo pienso. Continuando con la historia, el prota se
mencionaba que incluso había oído que la familia Hilton no piensa positivamente de las reliquias, pero aún así de regreso en el presente el prota se mencionaba que por qué tenía que hacer una conmoción tan grande como esa. Irene en ese momento le mencionaba a su hermano que no tenía que decir eso, ya que le haría colocarse triste. La chica procede a mencionar que aunque la reliquia se haya convertido en uno con ella seguía siendo ella misma, nada había cambiado. E incluso le mencionaba a su hermano que no tenía que hablarle duramente al prota, ya que para ella este era su salvador, dejando a su hermano en silencio por unos segundos. George, reconociendo su error, rápidamente procede a bajar el arma mientras mencionaba que había ido demasiado lejos, pero le mencionaba a su hermana que la reliquia que poseía esta era bastante peligrosa. Y observando a su hermana preocupado, el chico le mencionaba a esta que posiblemente termine pereciendo por ello. Esto último dejó al prota algo sorprendido. En ese momento el prota se tomó la libertad de preguntarle a George si acaso pasaba algo, a lo que este le mencionaba al prota desviándole la mirada que no necesitaba saber nada de esto. Fue entonces en ese momento que el prota se mencionaba que estaba ahora 100% seguro, mencionando con una mirada seria que entonces había pasado algo. El prota nuevamente vuelve a preguntar si acaso realmente estaba pasando algo, y esto último hizo que Irene se preocupara y guardara silencio, y su hermano George rápidamente terminó presionando con fuerza su mandíbula. Mirando hacia donde estaba el prota, el chico le mencionaba que ya se lo había dicho, era algo que no le convenía. E incluso le mencionaba al prota que era momento de que se retirara antes de que terminase siendo llenado a plomo, mientras que el prota mencionaba que era un dolor de trasero lidiar con este. Pasando por el lado de George, el prota le mencionaba a este que tenía que olvidarse de todo eso, ya que simplemente iba a hablar con sus padres en su lugar, ya que ellos fueron los que lo habían invitado en primer lugar. George, algo exaltado, le mencionaba al prota que tenía que irse a la M, ya que él no iba a conocer a sus padres, y ellos tampoco planeaban conocer a este. Bastante cansado de las rabietas de este niño ricachón, el prota rápidamente dejó sus prejuicios a un lado y procedió a darle un fuerte puñetazo en la cara, mencionándole que era un pedazo de M molesta. El prota rápidamente le gritaba a Irene que por favor no tenía que perderlo de vista y tampoco tenía que dejarlo ir a ningún lado, mientras que la chica se encontraba sorprendida. El prota, intentando asimilar la situación, procede a salir corriendo rápidamente mientras mencionaba que tenía que hablar con los padres de esta ahora mismo. Mientras se alejaba rápidamente, el prota mencionaba que algo no parecía estar bien, y esto último dejó algo preocupada a Irene. Llegando a la mansión, el prota se encontraba gritándole al señor y a la señora Hilton, y seguía corriendo pidiéndoles a estos que le contestaran. En ese momento, el hermano de Irene se terminó levantando del suelo y le mencionaba al prota que tenía que detenerse ahí mismo, llamándolo bastardo, mientras que Irene corría detrás de este gritándole que se detuviera. El chico seguía corriendo detrás del prota preguntándole a este que dónde diablos creía que iba a ir, mientras que el prota, subiendo las escaleras hacia el segundo piso, se mencionaba que esa atmósfera de mierda y ese olor a carne podrida, eso realmente sin duda alguna era algo que no se podía esperar. Corriendo hacia la fuente del olor, el prota se mencionaba que es el olor de esa enfermedad de M, entonces era eso otra vez. Abriendo una puerta, el prota rápidamente terminó llegando bastante impresionado, mientras observamos a una persona que al parecer estaba en estado de descomposición y el prota mencionaba que era eso. Irene había entrado justo detrás del prota y al observar a su madre en ese estado rápidamente procedió a pegar un fuerte grito, preguntándole a Dios que por qué le pasaba algo como eso a su madre. George rápidamente terminó tomando al prota por el hombro y le mencionaba que ahí lo tenía, insultando a este y le mencionaba que tenía que dejar todo eso y tenía que perderse ahora mismo. El prota rápidamente procede a preguntar por el padre de George y George le responde al chico que igualmente que su madre estaba en este mismo estado pero en otra habitación. El prota terminó observando a su padre del estado en el cual se encontraba y rápidamente luego de eso el prota procedió a preguntar que cuánto tiempo llevaban así. El chico le mencionaba al prota que no lo sabía exactamente, se había apresurado a llegar lo más pronto posible luego de haber recibido una llamada telefónica. George procede a mencionarle al prota que ellos tuvieron esa enfermedad por un tiempo y por esa misma razón se mantuvieron alejados de las reliquias, pero para que las cosas resultasen así inmediatamente el asistente del prota terminó tomando la palabra, preguntando qué clase de enfermedad era esa o cuál era esa enfermedad. George mencionaba que no sabía los detalles y que los médicos se encontraban investigando esa enfermedad en ese momento. Fue entonces que el prota decidió mencionar que no es necesario todo eso, ya que se trata del síndrome de la reliquia. Algo sorprendido, el chico le preguntaba al prota que si acaso sabía algo acerca de esta enfermedad. Internamente el prota se mencionaba que por supuesto que la sabía, la conocía demasiado bien, después de todo él tuvo esa misma enfermedad. El prota comienza a relatar que es una enfermedad que se puede contraer luego de una larga exposición a las reliquias, y especialmente aquellos que son tomados a la ligera por las reliquias por utilizar demasiada sociabilidad. El prota procede a mencionar que todos los síntomas que se pueden mostrar son desde alucinaciones entre otras enfermedades mentales. Y por supuesto, todo tipo de síntomas aparecerán como hemorragias, infecciones, fallos orgánicos y entre otras cosas. El prota sigue mencionando que en pocas palabras, la energía de las reliquias destruye el cuerpo por dentro y por fuera. A lo que George le preguntó al prota rápidamente si acaso había alguna cura.
y el prota mencionaba que no hay cura para tal enfermedad. El prota nos comienza a relatar que esa misma enfermedad consumió un tercio de la población de Sandmax y otras personas que vivían alrededor de la reliquia corrieron con la misma suerte. Y en medio de la gente que moría desamparada, hubieron algunos que se aprovecharon de ellos utilizando las reliquias medicinales. Y por supuesto el prota también se partió la espalda trabajando para comprar algunas medicinas y evitar el dolor. Y claro, aquellos que nunca experimentaron esto no entenderían lo que es el verdadero dolor. Aunque por supuesto en aquella época todos tenían esa misma enfermedad, el prota mencionaba que eso era bastante amargo. Ante las afirmaciones del prota, George terminó colapsando y mencionaba que no podía ser, entonces sus padres perecerían de esa forma. A lo que el prota rápidamente le mencionaba al chico que no, y este último le preguntaba al prota que a qué se refería. El prota entonces procedió a mencionar que él tenía algunas reliquias medicinales. Exaltándose, George le preguntaba al prota que si acaso iba a utilizar reliquias en sus padres, a lo que el prota le mencionaba que entonces ¿había alguna otra manera de poder tratar con estos? El prota seguía añadiendo que entendía perfectamente la situación de su familia, pero tenía que entender también que tenían que ser utilizadas cuando realmente eran necesarias, o acaso iba a dejar que sus padres murieran de esa forma. Irene le mencionó a su hermano que estaba bien, ya que podía confiar plenamente en el prota, a lo que su hermano entonces se encontraba mencionando el nombre de Irene y observando la plena confianza que tenía esta en el prota. George en ese momento le mencionaba al prota que estaba bien y que tenía que mostrárselo en ese momento, a lo que el prota con una sonrisa mencionaba que no podía hacerlo ahora mismo. Rápidamente George terminó enfureciendo mientras que el asistente del prota lo aguantaba y le mencionaba a George que tenía que calmarse, mientras que este último se encontraba gritando que estaba jodido, que iba a acabar con este. Irene incluso le pedía a su hermano que se calmara un poco ya que estaba sobreactuando demasiado. George le mencionaba a su hermana que tenía que calmarse su trasero, mientras que el prota sonriendo mencionaba que las tenía, solamente que todavía no se habían activado. Mientras observamos al asistente del prota patas arriba, el prota le mencionaba a George que tenía que esperar un par de días, ya que los traería una vez que se hayan activado, y al mismo tiempo le aseguraba que no le tomaría ni siquiera una semana. Aún así el prota mencionaba que de todas formas había algo que le estaba molestando un poco. El prota mientras observaba al padre de Irene mencionaba que estaba en las últimas etapas del síndrome y esa enfermedad realmente no progresa tan rápido. Irene en ese momento le mencionaba al prota que sonaban sanos entonces cuando hablaron por teléfono con ellos y ni siquiera podrían haber hablado por teléfono si estuviesen tan enfermos como en ese entonces. Pensando en esto el prota se mencionaba que exactamente no había pasado tanto tiempo desde que las reliquias comenzaron a aparecer, era demasiado pronto para que esta enfermedad aparezca. Analizando la situación el prota se mencionaba que quizás alguien haya intensificado la enfermedad. Nos comienza a relatar el prota que es posible que no sea la única explicación que haya, ya que hace mucho tiempo cuando se encontraron con la enfermedad por casualidad, desde entonces se mantuvieron alejados de las reliquias hasta el punto en el cual se convirtió en una tradición familiar. Y no había pasado mucho tiempo desde que Irene fue poseída por la reliquia y este se encontraba ayudándola, entonces fue invitado gratuitamente hacia la casa de la familia Hilton. En eso el prota se preguntó si acaso la enfermedad había progresado tan rápido entre la invitación y ahora mismo, mencionándose que eso era imposible, pero si hay alguien que sabía de esta enfermedad la hizo escalar rápidamente a propósito utilizando reliquias. Y si ese es el caso, entonces eso explicaría toda la situación. El prota le preguntó a George que si acaso había algún invitado reciente, a lo que el chico le mencionaba que no lo sabía ya que acababa de llegar, pero sus padres siempre tenían muchos invitados. El prota preguntó si acaso alguno de estos invitados puede que haya sido un usuario de reliquia, a lo que George mencionaba que no es completamente cero la posibilidad, pero aún así esto no impidieron que la gente a las cuales le gustaba la reliquia pudiesen entrar. Escuchando eso, el prota mencionaba que entonces quería decir que una persona podría haber entrado a hurtadillas la reliquia si realmente lo quisiera. George le preguntó al prota que qué era lo que estaba pasando con los usuarios de reliquia, a lo que el prota sin tapujos procede a mencionar que detrás de todo eso hay un culpable, dejando a George un tanto sorprendido. El prota procede a relatar que hay alguien que escaló a propósito la enfermedad hasta esa etapa del síndrome de la reliquia y que probablemente esté utilizando una reliquia. Furioso, George le preguntaba al prota la pregunta más coherente en todo este capítulo, que quién demonios lo había hecho. A lo que el prota, quitándose esa molestia de encima, le mencionaba al chico que era trabajo de este averiguar quién había sido. Y rápidamente el prota le daba la espalda al chico y le mencionaba que tenía que volver para activar la reliquia médica, a lo que George rápidamente procedió a aceptar las órdenes del prota. Irene rápidamente acercándose al prota le mencionaba a este que la dejara ir con él, a lo que el prota le mencionaba a Irene que no creía que debería de ir, ya que esta tenía que quedarse a cuidar a sus padres. Preocupada, Irene le mencionaba al prota que nada saldría de quedarse simplemente al lado de sus padres, por lo cual ella prefería ayudar al prota a recuperar las reliquias medicinales. George de inmediato intentó controlar a su hermana mencionándole que qué era lo que estaba tratando de hacer, ya que eso era demasiado peligroso. Irene le preguntó a su hermano que si acaso estaba intentando decirle que no hiciera nada y que solamente se quedara mirando. La chica realmente no podía hacer algo como eso. Irene continuó mencionando que al igual que en el aeropuerto ella podría ser de gran ayuda, a lo que el prota mencionaba que entonces lo podía entender y que era momento de que fueran juntos. Mientras
Mientras comenzaban a retirarse, el prota le mencionaba a George que no tenía que preocuparse de nada, ya que este se aseguraría de que Irene no corriera el más mínimo peligro. Un rato más tarde, los chicos habían salido del sitio y observamos al asistente del prota, el cual ahora se encontraba manejando el vehículo. En el vehículo, el prota se encontraba quejándose, mencionando que justo cuando pensaba que podría relajarse y dejar que lo trataran bien, pero en ese momento su asistente mencionaba que pensaba que le caerían encima en cualquier momento. Irene, que se encontraba en el asiento de atrás, procedía a disculparse mucho por todo eso. A lo que el prota le mencionaba que solamente era una broma y le mencionaba a Irene que no tenía que preocuparse demasiado, ya que sus padres se pondrían bien pronto. El asistente del prota le preguntó a este último que entonces qué era lo que iba a pasar a partir de ese punto. Bastante feliz y sonriente, el prota mencionaba que era momento de encontrar un compañero para la planta Elixir, a lo que el asistente del prota preguntaba que a qué se refería con un socio. Sonriendo, el prota mencionaba que esa cosa se llamaba reliquia de Shufu. Y bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y si es así por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo de este video. Recuerden que para hacer crecer la comunidad compartiendo los videos es la forma más óptima de poder hacerlo. Y por supuesto, si han llegado hasta esta parte del video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase reliquia de Shufu. De esta forma sabré que llegaron hasta el final del video, ya que tristemente no muchas personas suelen hacerlo y al mismo tiempo participarán por los saludos en un próximo video. Y ahora sí, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video.